Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Química 2 para décimo grado. Vamos a continuar con el tema de mol y masa molar. Solo vamos a hacer un pequeño repaso antes de iniciar lo que es estequiometría. Eh, Primero vamos a hablar acerca de qué es un mol y qué es la masa molar. Hablábamos la vez pasada que en el caso de la masa atómica que aparece reflejada en la tabla periódica, corresponde a las masas atómicas promedio, la masa atómica promedio ponderada que posee el elemento, debido a que cada uno de los elementos en la tabla periódica posee varios isótopos. Los isótopos tienen la misma cantidad de protones que los demás, pero lo que varía es la cantidad de neutrones que estos poseen en su núcleo. Por ejemplo, en el caso del átomo de litio, el átomo de litio pues es el elemento número 3 y este tiene un peso atómico de 6.941 unidades de masa atómica. Eso es el promedio de los isótopos 6 y el isótopo 7. Esto, si se fijan, tenemos acá que el isótopo 6 tiene un porcentaje de abundancia del 7.42% y el isótopo 7 pues tiene un 92.58%, pero varían en su masa. En el caso del isótopo 6 tiene 6.015 unidades de masa atómica y en el caso del isótopo 7 tiene 7.16 unidades de masa atómica. Esto es porque el isótopo 7 tiene un neutrón más que el isótopo 6. Por eso varían sus pesos atómicos. Entonces, lo que se hace es una ponderación de lo que es el porcentaje de abundancia del isótopo 6 y el porcentaje de abundancia del isótopo 7, multiplicado por sus unidades de masa atómica divididos entre 100 para tener lo que es las unidades de masa atómica promedio de cada uno de los elementos. Esto se hace para cada uno de los elementos que están en la tabla periódica. Ahora, en el caso de lo que es un mol es la cantidad de sustancia que posee un elemento. Ahora, ¿cómo se calculó esto del mol? ¿Se acuerdan? Vamos a ver por acá. ¿Cómo se calculó esto del mol? Resulta que un científico de apellido Avogadro vino y tomó 12 gramos de carbono, elemento carbono, que es el número 6 de la tabla periódica, y contó la cantidad de átomos que habían adentro de esos 12 gramos de carbono. Esos 12 gramos de carbono tenían aproximadamente 6.022 por 10 a la 23 átomos. A esa unidad, a ese número, pues se le conoce ahora como un mol. Entonces, 12 gramos de carbono es lo que pesa un mol de carbono. ¿Y cuántos átomos tiene un mol de carbono? 6.022 por 10 a la 23, aproximadamente. Entonces, se hizo eso mismo para todos los elementos de la tabla periódica. Se tomaron 6, ya no se agarraron 12 gramos de cada uno, sino que se tomaron 6.022 por 10 a la 23 átomos de cada elemento y lo que pesaron esos 6.022 átomos por 10 a la 23 átomos de cada elemento, pues es el peso atómico eh, o el mol, un mol de esa sustancia. Ahora, se toman los datos que están en la tabla periódica como peso atómico, también como un mol de sustancia. Entonces, para el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene peso atómico 1, que sería 1.0079. Eso es lo que pesarían 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Ese dato que aparece en la tabla periódica está registrado en gramos. Entonces, para el caso del escandio, por ejemplo, que es el elemento 21, dice que tiene un peso atómico de 44.956 gramos, pero eso es lo que pesa un mol de escandio, 44.956 gramos. Eso es lo que pesa un mol. Ahora, ¿cuántos átomos hay en un mol de escandio? Es este dato que vemos acá, 6.022 por 10 a la 23. Siempre que estemos hablando de un mol de una sustancia, estamos hablando de ese número, de 6.22022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Pero eso también lo podemos hacer con moléculas. Cuando hablamos de un mol de una molécula,
estamos hablando de 6.022 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia. Y aquí teníamos el ejemplo del ácido sulfúrico, que tenemos un mol de ácido sulfúrico, que eso equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Ahora, cuando hablamos de cuánto es el peso en gramos de un mol de ácido sulfúrico, lo que tenemos que hacer es sumar los pesos de los moles de cada una de estas moléculas, de cada uno de estos átomos, para llegar a este dato que es el peso en gramos de un mol de ácido sulfúrico. ¿Cómo se hacía eso? Se descomponía lo que eran los átomos que forman la molécula y se registraba, se hacía la verificación de cuánto pesa cada mol de una de esas sustancias para determinar cuánto es el peso atómico de esa sustancia en gramos. Ahora, si hablamos de un mol de ácido sulfúrico, hablamos la vez pasada que necesitamos 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno para formar lo que es un mol de ácido sulfúrico. Ahora, si nos vamos a cuántos átomos de azufre hay en un mol de azufre, esto es 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Y cuánto pesa esos 6.022 por 10 a la 23? Pesan 32.064 gramos. Que esto es el dato de lo que pesa un mol de ácido sulfúrico, de azufre, perdón. Ahora, en el caso del oxígeno, en el oxígeno aquí tenemos 4 moles de oxígeno. Ahora, para saber cuánto es el peso de esos 4 moles, pues se multiplica el dato que está en la tabla periódica, que son 15.999, y se multiplica por los 4 moles que tenemos ahí, que sería, eso da como resultado 63.996 gramos de oxígeno, que eso equivale a 2.4088 por 10 a la 24 átomos de oxígeno que están presentes en esta molécula. Y así sucesivamente. ¿Alguna consulta con respecto a esto que no hayan entendido? ¿No? ¿Estamos claros con eso? Bien, perfecto. Ahora, vamos a hablar acerca de la composición porcentual de un elemento en una molécula. Para saber la composición porcentual de un elemento en una molécula, lo que tenemos que hacer es dividir la masa del elemento entre la masa del compuesto y lo multiplicamos por 100. Es un procedimiento bien sencillo. En el caso tenemos aquí una molécula, tenemos el etanol, tenemos el etanol acá, que su fórmula molecular es 2 átomos de carbono, 1 de hidrógeno y 1 de oxígeno, que esto es lo que compone la molécula de etanol. Entonces, vamos a ver en este momento cómo se calcula la composición porcentual de cada uno de los elementos. Entonces, tenemos aquí del carbono, el carbono tenemos acá, son 2 átomos de carbono, y esto lo multiplicamos por la masa del carbono, que serían 12.00079, 011, perdón. Pero, y luego lo dividimos entre el peso total de la molécula, que eso primero hay que calcularlo. En el caso de los átomos de carbono, si me ayudan por favor a sumar, lo vamos a sumar así rapidito. Tenemos 2 átomos de carbono, que cada uno de los átomos de carbono pesa 12.011. Eso lo vamos a multiplicar por 2. Y luego tenemos un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno pues tiene como peso atómico 1.0079. Entonces más 1.0079. Y el átomo de oxígeno que tiene 15.999 gramos. ¿Cuánto les dio? Si me ayudan, porfa, ¿cuánto les dio? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos en esta molécula tenemos 2 átomos de carbono, 1 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces los vamos a sacar como lo vemos ahí. Tenemos, serían 2 por 12.01. Ajá.
Ahora, tenemos el átomo de hidrógeno, que el átomo de hidrógeno es 0.079, pero está redondeado aquí, sería 0.8. Entonces, eso sería más, perdón, aquí le falta un 6 a esta molécula. Son 6 átomos de hidrógeno. Perdón, que estaba malo aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces son 6 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora sí. Entonces tenemos, serían 2 por 12.01 y luego tenemos 6 más, esto más 6 por 1.008. O sea que lo vamos a sumar lo que nos dé de lo primero con eso. Sí, correcto. O sea, 2 por 12.01 le da igual, ¿verdad? Y luego le da más. Abre un paréntesis y pone 6 por 1.008, cierra el paréntesis y le da igual. Y luego 1 por 16, ya redondeado, sería más 16. ¿Cuánto le da? Ay, no, ya me perdí en lo último. Si quieren lo hacemos aquí en un cuadrito para que esté más claro. Bien, entonces tenemos carbono, ¿verdad? Carbono tenemos, va a ser igual a... Da 46.068. Excelente. Redondeado sería 46.07, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, lo que vemos aquí abajo es el peso molecular del compuesto. Bien, la masa molar del compuesto, que sería en 46.07. Todos los elementos que están acá los vamos a dividir entre ese valor en gramos para que nos dé el porcentaje y luego lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé el porcentaje de abundancia, de la composición porcentual, perdón. Entonces tenemos acá, serían 2 por 12.01 entre 46.07 y luego lo multiplicamos por 100. A ver si da este número que tenemos acá, 52.14. Si me ayudan ahí, por favor, a hacerlo. 2 por 12.01 entre 46.07. 52.13 redondo. 13 y ¿cuánto? 80. Ya redondeado serían 14, ¿no? Sí. Ok, entonces tenemos acá que la composición porcentual de carbono en el etanol sería de un 52.14%. Ahora vamos a hacer la del hidrógeno. Es 6 por 1.08 entre 46.07 y luego lo multiplicamos por 100. A ver si nos da 13.13. Da 12.93, pero redondeado da 13.13. Perfecto.
12.93 da. Estimado, Mande. ¿cuánto me dice que le da? $13.1278 le da. Sí. Ah, correcto. Ya redondeado sería 13.13, ¿verdad? Estamos bien ahí. Ahora, en el caso del oxígeno tenemos, sería 1 por 16 entre 46.07. Tiene que dar 34.73. 34.73. No, sale 34.72. Pero redondeado, ¿verdad? Después del 2, ¿qué sigue? Sí. 3. No, después del 2. Después del 72. ¿Qué? ¿72 qué sigue? 9. Entonces ahí redondeado, o sea, sería 3, ¿verdad? Sí. Ok, ahora, fíjense, algo bien importante. Todo esto está en base a 100. O sea que al sumar 52.14, 13.13 y 34.73, debe dar 100. Si no da 100, está malo el cálculo que acabamos de hacer. Entonces, si me ayudan a sumar 52.14, 13.13 y 34.73, 100. da 100, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos a calcular la composición porcentual del carbonato de calcio para cada uno de sus elementos. Entonces, tenemos en esta molécula, tenemos un átomo de calcio, tenemos un átomo de carbono y tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces, vamos a hacerlo acá, vamos a ver. Ahora, entonces sería aquí, tenemos solamente es un átomo de calcio, y esto lo vamos a multiplicar por 12.01. ¿Cuánto da eso? Los mismos 12.01, ¿verdad? Sí. Y estos son gramos. Ahora, en el caso del calcio, igual solo tenemos un átomo de calcio. ¿Cuánto sería eso en... ¿Cuánto es el peso atómico del... Perdón, ¿cuánto es lo que pesa un mol de calcio? Es el elemento número 20. ¿Cuánto pesa? 40.08. Correcto, 40.08. Y estos son gramos. Perdón. ¿Cuánto sería el total ya? Serían los mismos 40.08, ¿verdad? 40.0. Correcto. Ahora, en el oxígeno sí tenemos varios átomos de oxígeno. Tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces serían, aquí vamos a poner 3 y lo vamos a poner redondeado, que serían 16. Por 16, ¿cuánto da eso? 48. Serían 48. 48 cerrado, 0.0 gramos. Ahora vamos a sumar todos los gramos acá. Tenemos 12.01, 40.08 y 48. ¿Cuánto da eso? $100.09. A mí me da 100.17. 100.09, profe. 0.9 sí serían 0.9 porque aquí tenemos 0.08 y 0.01. Entonces sumando estos dos serían 0.9, ¿verdad? Entonces Sí, sería es 100.09. 100.09.
Ya tenemos el peso atómico de la molécula. Entonces vamos a dividir todos estos que vemos acá, los 12 entre 48, entre 100.09, perdón, y luego lo vamos a multiplicar por 100. Vamos a quitar esto aquí un momento, y esto lo vamos a multiplicar por 100 después. ¿Cuánto da eso entonces? Si me ayudan acá, porfa, sería 12.01 entre 100.09 y luego por 100. $11.999. ¿Está correcto? ¿Me confirman los demás? 99. 11.99%. Bien, hagamos el siguiente entonces. Profe, a mí me dio 11.90. Ya lo vamos a verificar. Solo me confirman los demás, a ver si les dio similar a lo que dice su compañero. O alguien le dio como le dio a Ingers. A mí sí, profe. Estimado, revise su calculadora de que esté en D. Si me ayudan con el otro dato, porfa. ¿Cuánto les dio acá? $39.72. 39.72. Sí. ¿Me confirman los demás, porfa? 40.04. ¿Y quién de los dos estará bien? Si me ayudan los demás para confirmar cuál de los dos datos está correcto. ¿Cuál es el que estamos haciendo? Ya me acuerdo. Este de 40, el del carbono. Profe, a mí me da 40.04. Correcto. Es lo que me da a mí. Sí, es correcto. A mí me da 40.04 también. Hay que revisar esa calculadora, estimado. Daniel. Mande. Para ver que revisar esa calculadora. Denle reset y póngala en D de nuevo para ver, porque le está saliendo malo ahí. 40.04. ¿El qué, profe? ¿Res el qué? Ok, le da Shift y luego donde dice Mode. Ajá. Después, Y donde dice 3. ya. Ok, le da igual ahora. 2 veces igual. Ya. Luego le Sí. da donde dice Mode de nuevo. Le da otra Ajá. vez. Y le da donde dice DEG en el 1. Y ya estuvo. Vuelvo a hacer el cálculo a ver si le da igual. 40.04. Voy. Si me ayudan por mientras los demás a hacer 3 por 16 entre 100.09.
47.95. 47.95%. Entonces ahora vamos a ver, hay que sumar todo esto a ver si da 100%. Vamos a sumar 11.99, 99.98. Redondeado ya. redondeado daría 100. Sí, a mí también me dio 99.98. Perfecto, entonces Bien. ya redondeado pues sería 100. Lo que pasa es que se pierden algunos decimales debido a al redondeo que hacemos en esta parte de acá. Entonces por eso es que de repente no da, pero si da a 99.9 por ejemplo, estamos bien. Entonces el resultado está correcto. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Mañana seguimos nuevamente con la clase. Hasta la próxima. Adiós, profe.